todo el mundo está pensando hoy día en la resurrección y eso es algo grandioso porque es el punto principal, culminante de la obra de Cristo. Él lo había anticipado que al tercer día iba a resucitar, Él lo prometió, lo cumplió. Pero esta mañana yo quiero llevar a meditar en algunos pasajes de esta semana de la pasión y llegando al tema de la resurrección. El tema de la resurrección, hermanos, es un tema que ha sido atacado, es un tema que ha sido no creído por mucha gente. Hasta el día de hoy hay gente que no cree. Hay gente en religiones asiáticas rechazan la resurrección, pero la Biblia ha anticipado esto y el Señor mismo lo anticipó. Y no es extraño que gente ha rechazado la resurrección porque es la base de nuestra esperanza. Dijo Pablo en su tiempo ya, si realmente la resurrección no ocurrió, seríamos los más miserables de compasión, de lástima, porque estaríamos creyendo en algo que no pasó históricamente ni pasó en este mundo. Y no son, la gente moderna no solamente ha rechazado la resurrección, sino que en el tiempo de Cristo ya ha habido personas también religiosos que han rechazado lo que es la resurrección. Y quiero llevarles a el Evangelio de Juan, solamente algunos textos allí que vamos a ver en su capítulo. Déjenme compartir mi pantalla para que puedan tener el texto para leerlo. Y también los que quieren seguir el bosquejo lo van a tener allí. Miren, tenemos acá el texto de Juan 11, Juan 11, 55. Toda la semana, esta semana se llamaba la semana de la Pascua. Porque la Pascua solamente, el día de la Pascua oficial era el viernes. Era el viernes. El día sábado era también conocido como el día de los panes sin levadura, o sea, también era otro día especial. Ahora, la última semana de la Pasión de Cristo o la Semana del Señor en Jerusalén fue una semana con mucha actividad, mucha confrontación. Y dice el texto acá, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Estos acontecimientos que empezaron a suceder fue antes del día viernes. Estamos hablando de unos 6 días antes más o menos, porque el capítulo 12, versículo 1 dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, estos eventos fueron sucediendo como casi una semana antes del día viernes. Ahora, estaba cerca la Pascua cuando el Señor, antes de entrar el domingo en la entrada triunfal, la entrada del príncipe en Jerusalén, el Señor vino a pasar, vamos a llamarlo así, vino a visitar y tener una comida en Betania con Lázaro y también con Simón el leproso y con María y Marta, las hermanas de Lázaro. Comieron allí, la gente entendió que estaba allí y estuvieron allí y de ahí vinieron recién a Jerusalén. Pero la gente estaba ahí, había mucha gente en Jerusalén, estaban muchas visitas en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, miles de personas, y algunos han dicho que millones, tal vez 2 millones de personas que estaban en Jerusalén, o sea que había mucha gente. Y en medio de todo eso estaban los líderes religiosos. Y este es el punto que quiero enfatizar esta mañana y llegar después a nuestra conclusión. Los líderes religiosos, miren, versículo 57, los principales sacerdotes y los fariseos. Estos fueron los personajes más confrontativos en el ministerio de Cristo y al final de sus días. Ahora noten, mire, dice principales sacerdotes y fariseos. Esta expresión está involucrando a toda la crema religiosa, al liderazgo religioso y civil, vamos a llamarlo así, de Israel en aquellos días. Los sacerdotes tenían a cargo todo el servicio del templo. Y en el grupo de los sacerdotes estaban, vamos a llamarlo así, los saduceos. Los saduceos eran de la casta sacerdotal. Vienen de la línea de Sadoc, por eso le dieron el nombre de saduceos.
Ahora, estos eran de la línea sacerdotal. Entonces, en este versículo 57 está involucrado o implícito también los saduceos, que más adelante lo vamos a ver descrito como saduceos, y los fariseos. Y en el grupo de los fariseos estaban los maestros de la ley, e incluyendo los escribas. Ahora, estos nunca, bueno, ellos tenían diferencias teológicas, doctrinales muy fuertes, especialmente con el tema sobrenatural, con el tema de los ángeles y con el tema de la resurrección. Los saduceos absolutamente no creían en la resurrección. Ellos eran los agnósticos, los que no podían, estaban privados de entendimiento acerca de eso, y eran también escépticos porque ellos no podían aceptar, decían es inaccesible, esos aspectos trascendentes, no se puede entender. Entonces, negaban la resurrección, pero se juntaron, hicieron de alguna manera una amistad, vamos a llamarlo así, con los fariseos que sí creían en la resurrección. Se juntaron para complotar y estar en contra de un enemigo en común que era el Señor Jesucristo. Ahora estos hombres estaban buscándole, dice ahí la Biblia, que estaban buscándole, dice, miren lo que dice el versículo 56, y buscaban a Jesús, pero no lo estaban buscando por necesidad de salvación, no estaban buscándolo por necesidad de arrepentimiento, sino esa palabra interesante en el texto griego, buscar con intensidad, con afán, estaban buscándolo con mucha atención y preguntaban unos a otros. Dice, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Estaban buscando que no importaba la gente que estaba para el día más festivo de aquellos días, estaban buscando a Jesús diciendo, ¿dónde está? Estaban buscándole con un motivo que dice el versículo 57 al final, porque ellos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Estaban buscándole para tomarle prisionero, para poder tomarle cautivo. Y aquí vemos una cosa interesante, una paradoja muy grande, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido, y es la idea de esta palabra, buscaban a Jesús. Miren la contraparte. Ellos estaban buscando a Jesús para prenderle, y Jesús vino a buscar a los que se habían perdido para darle libertad de los pecados. Miren cómo es la paradoja de la historia y del hombre caído. Entonces, estaban buscándolo para prenderlo. Esa era la razón. Y miren, gente que no creía en la resurrección con otros que no estaban de acuerdo se juntaron con este propósito. Y luego tenemos en el capítulo 12, vinieron a Betania, y allí, miren, era el pueblo de Lázaro. Dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Miren cómo Dios en su sabiduría, para humillar el pensamiento del hombre, el corazón del hombre, la necedad del hombre, la limitación del hombre, hace que estos acontecimientos ocurran y inicien la semana en un lugar donde un muerto había resucitado antes, la ciudad de Lázaro. Empezó la semana en esa ciudad, en Betania, el que había estado muerto y a quien había resucitado. Todo el mundo sabía. Y los líderes religiosos fueron a Betania para verlo también allí, porque lo estaban buscando. Allí dice la Biblia que le hicieron una cena. Marta servía, Lázaro estaba sentado con ellos. Y esa noche fue también que otra María tomó una libra de perfume, ungió los pies de Cristo, y no entendían todos lo que estaba pasando, pero el Señor dijo que estaba ungiendo su cuerpo para el día de su sepultura. Solamente paso un poquito así para que vean el versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Miren, mucha gente había venido a ese pueblo, a la casa de Lázaro, para verle realmente, y lo vieron al resucitado. Y vinieron junto con ellos también las otras personas, los líderes religiosos. Y miren, cuál es la actitud, cuál es el corazón y también la necedad de rechazar la resurrección y rechazar al autor de la vida. Dice, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban de
religión tradicional y creían en Jesús. Miren, mucha gente de judía estaban convirtiéndose, mucha gente de esos pueblos estaban convirtiéndose, los sacerdotes no estaban de acuerdo porque ellos no creían en la resurrección, pero tenían ahí frente a sus ojos la evidencia más grande de la prueba de resurrección de Lázaro, porque era la evidencia para que otros creyeran. Ellos no estaban contentos y aún no solamente intentaron o planearon matar al Señor Jesús, sino querían matar también a Lázaro, al que el Señor lo había resucitado, y querían volverlo a dar muerte. Miren, cuando el corazón es tan duro por el pecado, tan cerrado por el pecado, pasa estas cosas. Rechazando la esperanza gloriosa. Bueno, y el diablo está detrás de todo esto, cerrando la mente, cerrando los ojos de entendimiento para que el evangelio no resplandezca al incrédulo, porque el evangelio tiene su esperanza y su poder en la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros creemos que él vino, nació, fue a la cruz, estuvo sepultado y se levantó de los muertos. Por eso creemos en él, que es nuestro Salvador, porque nos da esperanza de la vida eterna. Pero los sacerdotes quisieron matar a un hombre que era la evidencia clara, testimonio claro de la prueba de resurrección. Bueno, ese día entró allí a Jerusalén, le clamaron, el rey viene. Pero yo quiero pasar a otro texto para poder ver en Mateo. Vamos a ir a Mateo 27 y tenemos en el versículo 62. Es la misma semana, estamos solamente ya entrando al final. Ya había pasado el jueves, el viernes lo enterraron al Señor Jesús, y tenemos acá, ya lo habían puesto en la tumba, y el Señor había anticipado en esa semana su resurrección muchas veces. Entonces vinieron los líderes religiosos. Miren lo que dice: al día siguiente, o sea, esto es el día sábado, después del viernes, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, la preparación del día para el Sabbat, se reunieron los principales sacerdotes, otra vez, miren, los principales sacerdotes y los fariseos, otra vez unidos. Los que no creían en la resurrección con los que creían, no estaban de acuerdo con Cristo, se juntaron otra vez ante Pilato, diciendo: miren, Señor, nos acordamos que aquel engañador, miren, tomaron a Cristo como el engañador, como el que estaba engañando a la gente y engañando en cuanto a la resurrección, a pesar de que tuvieron la prueba visible de Lázaro. Dice: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id asegurado, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Miren cómo era el ímpetu de rechazar, de opacar la resurrección, y dijeron: puede ser una mentira. De ahí hay una teoría que se ha creado, que el Señor realmente no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo del Señor Jesús. Era imposible, porque esa semana todos huyeron, estaban con un temor terrible. Todos escaparon. Había el que seguía con sábana, dejó la sábana, escapó. Pedro lo negó. No estaban capacitados emocionalmente ni con el coraje suficiente como para poder ir a robar el cuerpo del Señor. Y había una guardia asegurada, una piedra en la entrada de muchas toneladas, sellado con el sello real, una guardia especial para guardar lugares, para velar en la guardia. Entonces era muy difícil, pero estaban preocupados los fariseos y los sacerdotes, saduceos y fariseos, preocupados de que el Señor resucitara. Y no solo eso, sino que cuando avanzamos en la Biblia, tenemos en el Mateo 22, en Mateo 22, una confrontación que ya tuvieron unos días antes con este mismo tema de la resurrección. Miren, aquí está ya más claro la expresión específica de estos hombres. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Miren, dicen que no hay resurrección. Aquí está la declaración del autor de Mateo, del evangelista de Mateo, y dice
vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y acá esta expresión, cuando dicen no hay, ahora dice, la Biblia dice que dicen que no hay resurrección. Ese era una proclama de ellos, porque ese verbo tiene que ver con la opinión que ellos tenían. Y es una opinión que tenían constantemente, porque ese verbo decir es un verbo que tiene un presente. La idea es que continuamente ellos estaban declarando, dando discursos de que no creían en la resurrección. Y miren la partícula negativa, diciendo no, modifica el verbo, no hay, no existe resurrección. Ese hay es el verbo existir, ser o estar. En su mente de ellos y en su predicación de ellos continuamente y en sus convicciones personales como incrédulos, porque eran incrédulos, para ellos no existía la resurrección. No existía. De manera que vienen preparados con un plan para poder hacerle equivocar al Señor Jesús, y porque ellos rechazaban, y cuando alguien creía en la resurrección lo ridiculizaban. Y esa es la actitud con la que vienen al Señor Jesús, con rechazo y con la intención de dejar en ridículo al Señor tomando pasajes de la ley. Ahora, los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento. Ellos creían solamente en los escritos de Moisés, en la ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y solamente van a citar versículos o pasajes de ese lugar, de los primeros 5 libros de la Biblia, porque no creían en lo demás. Vienen a él y le preguntaron diciendo, miren, van a citar a Moisés, diciendo, maestro, Moisés dijo, miren, Moisés dijo, ahí está resumido la ley. Y van a tomar un texto de Deuteronomio 25, 5 al 10, que se llama la ley del levirato. La ley del levirato en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio, era cuando alguien quedaba viuda y tenía el esposo tenía hermanos, para no dejar a la viuda sola, cuidar su descendencia y su herencia, se casaba con la viuda. Así mantenían el apellido, las tierras y el cuidado de la viuda. Ese se llamaba ley de levirato. Entonces vinieron con ese versículo de la ley del levirato diciendo, mire, su hipótesis de ellos, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora miren, ahí está la hipótesis. Aquí está el punto que querían hacer fracasar o fallar al Señor. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, el cuarto y así hasta el séptimo. Miren, noten hasta el número 7. El número 7 es un número muy judío, diciendo, se casó un montón de veces y realmente ha sido una mujer con muchos maridos, vamos a llamarlo así. Y después de todo murió también la mujer. Aquí está la pregunta. En la resurrección, si es que existe resurrección, porque yo no creía en la resurrección, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, ellos ya, a este punto, ellos estaban ya respirando victoria, porque estaban tomando la ley a Moisés, diciendo, hasta aquí ya tenemos victoria. Pero el Señor, el creador de todas las cosas, inspirador de su palabra, les va a decir 3 cosas importantes, o va a marcar 3 cosas. A los que rechazaban, a los que ridiculizaban la resurrección, les va a decir, erráis ignorando las escrituras, y va a decir, los va a instruir con 3 conceptos, y ese es el punto. Todo lo que dije antes era una introducción, pero solamente quiero marcar 3 puntos acá importantes que son el fundamento de la realidad de la resurrección. El Señor va a tomar también otra vez la palabra, la ley, y les va a decir algo, y aquí tenemos que ellos reciben la reprimenda del Señor. Estaban ridiculizando a la gente que creía en la resurrección, estaban rechazando, y aquí son reprendidos por el Señor. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, y empieza con dos, vamos a llamarlo así, con 2 verbos, con dos conceptos. Dice, erráis
erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Erráis, se equivocan. La idea de esa palabra, hermano, ese verbo es, ustedes están tan enceguecidos por el pecado porque se están equivocando. Esa palabra significa están engañados y se han desviado totalmente, no tienen dirección, están desencaminados de la verdad, de la ley de Moisés. Porque dice, están equivocados, y ese es un verbo de voz pasiva, diciendo, es tanto el odio y tanto el rechazo que ese aspecto de ceguera, de caída espiritual en ustedes los ha hecho equivocarse, los ha desencaminado, llevándoles lo que se llama aquí a la ignorancia, a realmente no conocer, a no entender, sería la idea de eso, ignorando. Literalmente esa palabra sería no conociendo. Y es una palabra, un verbo del verbo oída, que significa conocer teóricamente. Y claro, ellos habían leído tanto la ley, pero estaban ignorando, no pudieron entender la ley, no entendieron bien ni Génesis, no entendieron bien Éxodo, no entendieron Números, no entendieron Deuteronomio, no entendieron la ley, los 5 libros de la Biblia. Y el Señor va a tomar una cita de Éxodo para decirles, miren, ustedes no están entendiendo la escritura y ni siquiera el poder de Dios, porque ya Dios ha mostrado su poder en el Antiguo Testamento y a través de toda la escritura resucitando muertos. Y aún en sentido, de alguna manera figurado, el ejemplo en el padre Abraham, que cuando ofreció a su hijo, él decía, vamos a volver. Dijo a los siervos, vamos y vamos a volver, creyendo que Dios lo iba a levantar de los muertos. Entonces tenemos acá el Señor reprimiéndoles o reprendiéndoles, mostrándoles dónde estaba su error. En primer lugar, ellos estaban ignorando las escrituras, estaban equivocados. Y del versículo 30 hasta el final, el Señor va a resumir, va a explicar el fundamento de la resurrección. Dice, porque, y eso es una conjunción explicativa. Va a explicar, diciéndoles muy bien, ustedes están tan ignorantes, no conocen la escritura y no entienden la dimensión del poder de Dios, pero miren, dice el Señor, lo voy a explicar. Y les va a decir, en la resurrección, y va a hablar de la realidad del estado de los ángeles. Ahora, ellos tampoco creían en los ángeles, y a la vez va el Señor también condenarles de ese rechazo que ellos tenían de los ángeles. Dice, porque en la resurrección, los creyentes ni se casarán, ni se darán en casamiento. Miren, en primer lugar, ustedes vienen acá con una teoría de una mujer que tuvo 7 maridos y queriendo burlarse de quién va a ser en la resurrección. Bueno, quiero decirles que la realidad en la resurrección es una realidad diferente a la realidad terrenal, porque no hay casamiento. Las relaciones de casamiento, de esas relaciones íntimas físicas, se pierden porque se entra a una esfera de relaciones íntimas espirituales y en perfección. No es lo mismo, ya no va a ocurrir eso. Ustedes ignoran esto, porque dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y otro texto dice, como los santos ángeles de Dios. Claro, la realidad del estado de los creyentes en la resurrección será un estado de gloria como los santos ángeles. Y los santos ángeles son criaturas santas creadas por Dios, que ellos no se procrean. Ahora, el casamiento para los seres humanos fue creado, diseñado por el Señor en Génesis 2 para poder procrear biológicamente y cumplir su mandamiento de llenar la tierra. En el cielo no necesita procrear ni llenar el cielo, porque hoy en día se llena el cielo por los convertidos, por los salvos. Entonces cambia la situación, cambia el estado glorioso. Entonces no hay casamiento. El casamiento por eso es una experiencia terrenal, temporal, en este tiempo y anticipando un día nuestro casamiento con el Señor y las glorias placenteras de la eternidad. Entonces serán como los santos ángeles. Entonces, están equivocados. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el apóstol Juan en 1 Juan 3 dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque ya vemos ese estado de gloria, glorioso con el Señor. Entonces, esa es la primera realidad que nos muestra el Señor. La realidad defiende la resurrección con la realidad del estado de los ángeles. En la resurrección
entramos a un estado glorioso de placer, de intimidad espiritual con el Señor. Segundo lugar, le dice, les va a hablar de la realidad con respecto a la esencia de Dios, dice el versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Miren, aquí está el punto. Ustedes que vienen citándome la ley, citándome Deuteronomio, yo voy a citarles Éxodo 3:6, es la idea. Ustedes no han leído lo que fue dicho por Dios. Miren, lo que fue dicho por Dios. ¿Qué dijo el Señor? Y es una cita de Éxodo 3:6. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí los hacen preguntas. Dice, ¿no habéis leído esto? Cuando la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora es un énfasis muy interesante y una cita muy interesante. Yo tengo acá en el texto hebreo, pero usted no va a encontrar aquí el verbo ser o estar así escrito, porque en tiempo presente, según la gramática hebrea, no se escribe el verbo. Viene con el, vamos a llamarlo así, con el pronombre directamente, cuando dice ahí, yo soy, o sea, literalmente sería en hebreo, yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero se traduce porque el tiempo presente es implícito en el hebreo y está en tiempo presente, yo soy. O sea, no está ni en pasado, no está ni en futuro, no, yo soy. Para marcar la realidad de la existencia eterna de Dios, que Dios está siempre en un tiempo presente continuo. Él está siempre, es continuo, su existencia es así. Nosotros somos los que estamos limitados a tiempo y espacio y morimos y perecemos, pero Dios no. Entonces, esa es la segunda realidad. Dios es un Dios en su esencia continuamente eterna, continuamente en vida. Por lo tanto, Él puede dar vida a quien quiere dar vida porque es el creador y la fuente de la vida. Entonces, tenemos acá la segunda base que va del Señor decir, bueno, la resurrección está basada en lo que usted y yo opinemos, sino en su naturaleza, en su esencia eterna. Y termina el Señor diciendo esa frase, ese versículo, con una afirmación acerca de no solamente de su deidad como altísimo, sino de la eternidad de los creyentes y cómo se mantiene en esa realidad de Dios eterna. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ese le está diciendo, mira, ustedes no han leído muy bien. De manera que cuando Dios dijo, soy Dios de Abraham, de Isaac, ellos habían muerto y estaban con el Señor, porque está en tiempo presente, aunque ellos murieron, pero están con el Señor, porque Él sigue siendo su Dios de ellos. Ahora dice, Dios no es Dios de muertos. Físicamente murieron, pero ellos siguen vivos. Y aquí nos viene la palabra, la promesa del Señor. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos viven, no es el Dios de quien fue Abraham, no. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, aunque físicamente murieron, pero están vivos en la presencia de Dios. Oyendo esto, la gente dice, se admiraba de su doctrina. Claro, porque les tapó la boca aquel día a todos los agnósticos, escépticos de la resurrección. Le dijo, la resurrección está basada en la promesa, en el poder y en la naturaleza de Dios eterno, y porque Él es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Y levantó a su hijo con poder, también con ese poder que solamente Dios tiene para poder ser las primicias de la resurrección y la esperanza para nosotros. Termino con una frase que me encantó del predicador Spurgeon, y aquí tengo escrito, usted puede leer conmigo. Dice así, dice Spurgeon, hablando de esto de una manera muy elocuente, muerte insaciable, tus voraces fauces tendrán que devolver todas las multitudes que has devorado. Serás obligada por el Salvador a restaurar a los cautivos a la luz del día. Y creo ver a Jesús que viene con los siervos de su Padre. Los carros del Señor son 20,000 y millares sus ángeles. Haced sonar las trompetas. Emmanuel se lanza a la batalla. El Todopoderoso en su majestad empuña la espada. Viene para arrebatar con poder las tierras de los suyos, cuya porción ha sido invadida. Oh, gloriosa victoria. No hay necesidad de batalla. Él viene. Mira el campo de batalla y vence. Bastará con el sonido de la trompeta
La muerte se asustará y huirá, y con ello el polvo se volverán a levantar los justos para un día sin término. Y dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso está en un contexto de resurrección. Es el contexto de esta exhortación de Pablo. Somos victoriosos en Jesús, confiamos en una esperanza gloriosa y estamos esperando que el Señor un día, si morimos, nos levante, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y que eso nos ayude a nosotros a vivir para el Señor día a día, con firmeza, constancia, fidelidad y conociendo más de quién es Él. Que Dios los bendiga y el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.